Historia secreta del MNR, parte 2. En esta serie de videos, que son del libro de Luis Antezana, son 8 tomos, vamos a exponer toda la historia de Bolivia desde 1930, desde Hernán Siles, los golpes de Estado, los intentos de prodroguismo, el saboteo de parte de Simón y Patiño, dueño de Mercantil Santa Cruz, y tantas cosas que ha pasado. El subteniente Gualberto Villazuel, que ha encabezado una contraofensiva contra el golpe de Estado prodroguista que quería ver. Había también la clásica, ¿no? Tender un muerto, victimizarse y querer quedarse en el poder. Los universitarios, como siempre, manejados por el vaivén de las ideas políticas de moda del momento, y los políticos que solo empujan a la gente. ¿Te parece algo conocido esta historia? Todos usan de estos recursos para quedarse en el poder. Hoy fácil se puede llegar al poder con mentiras, pero si llegas con la verdad no vas a ganar elecciones. Entonces es lo que pasaba esa vez. En manos de una oligarquía, te estamos hablando de 1930, 1929, antes de la guerra del Chaco que estalló en 1933. Si hubiera estado Hernando Siles en el poder, no hubiera subido Daniel Salamanca. Lamentablemente Daniel Salamanca entró al poder a través de artimañas. Claro, ha sido electo, pero en la guerra del Chaco hemos perdido soga y cabra y todo lo demás. La Standard Oil ha manejado desde Argentina para que Paraguay se financie y nos ha ganado la guerra del Chaco. Nosotros, por mucha suerte, hemos logrado conservar parte del territorio. Por suerte eran los territorios que tenían más recursos naturales, del cual hasta ahora estamos disfrutando, que ya está acabando, por cierto. Entonces, estas historias es en esta segunda parte que se va contando, pero ya de la mano de los que han protagonizado esos momentos. Estos 8 tomos son historias de varios participantes de esa guerra, de la revolución y de tantas anécdotas de la historia de Bolivia. Entonces, pues te invito para que escuches esta serie de narrativas que calculo van a ser unas 500 cápsulas. Estamos creando un canal especial de TikTok para que esto vaya entendiéndose y así la gente a través de historias, de las historias, vayan conociendo nuestra historia de Bolivia para que no repitamos la historia, 4 veces historia. Bueno, ahora nosotros vamos a crear la historia positiva, no la historia triste, melancólica y todo lo que puedas imaginarte de esa parte negra de la oligarquía, de la revolución del 52, de las dictaduras militares, del socialismo y no sé qué vendrá a futuro. Te espero en esta narrativa para que aprendamos juntos. El nacionalismo empírico, el derrocamiento del presidente Hernando Siles, el 30 de junio de 1930, un movimiento de oposición civil de sectores conservadores, seguido por una acción armada de algunos regimientos, ejecutó un golpe de Estado que dio fin con el gobierno de Hernando Siles. Esa acción fue denominada Golpe de los Gendarmes, Movimiento Autonomista, Revolución Libertadora, Restauración de la Rosca, etc. Hernando Siles había militado en el llamado Partido Republicano de Origen Liberal, jefaturizado por Bautista Saavedra, incuestionablemente caudillo de la masa popular de La Paz. Llegó a la presidencia de la República por vía electoral, pero a poco tiempo empezó a independizarse políticamente de su partido de origen y del jefe que lo auspició. Hernando Siles no era un revolucionario, más bien tenía fuertes tendencias conservadoras por su apego a las tradiciones jurídicas del país. Algunos rasgos nacionalistas que expresaba eran más espontáneos que conscientes, quizá porque no tenía ninguna relación material con los dueños de la tierra ni con los grandes mineros, situación que le permitía alguna independencia de criterio y de acción a lo más. En ese sentido, intuía el problema colonial en que se encontraba Bolivia y que por entonces pesaba en forma considerable sobre el país. Los primeros años de su gobierno fueron poco menos que anodinos, pero el desarrollo de los acontecimientos fue acentuando, por contradicción, nuevos lineamientos nacionalistas que ya se habían perfilado durante el gobierno de Bautista Saavedra. Así, mantuvo los impuestos a la minería dictados con motivo de la celebración del primer centenario de la República y cuya aplicación debía concluir en 1926, impulsó la organización de una nueva generación de políticos renovadores que formó el Partido Nacionalista, en el que formaron destacados intelectuales. Algunos de ellos, aunque pocos, fueron calificados de mamones, a diferencia de los de origen conservador, llamados supermamones, que en conjunto se resistían a ingresar a los partidos de viejo cuño como el liberal y el republicano, rompiendo así con todas las concepciones de la generación de sus padres. Hernando Siles, actuando con serenidad, enfrentó la amenaza de una crisis bélica con Paraguay y la superó hábilmente, evitando el derramamiento de sangre y la mutilación territorial. Encaró enseguida la crisis económica mundial del capitalismo que se reflejó agudamente en Bolivia y la cual provocó la caída del precio del estaño. La sucesiva caída del precio del estaño de 227 libras la tonelada en 1928, 204 libras en 1929 y a 142 libras en 1930 determinó la desestabilización del régimen, crisis que fue aprovechada por la oposición de grupos conservadores, pero en especial por los grandes mineros que en una u otra forma buscaban retener bajo su control todo el poder del Estado.
Por otro lado, el gobierno de Siles expectó el renacimiento del movimiento campesino, paralizado desde el año 1900 contra el régimen feudal, el mismo que estalló a nivel general en el llamado levantamiento de Chayanta. Asimismo, enfrentó la movilización de estudiantes que se agravó con motivo de la realización de su primera convención en Cochabamba y que a su turno demandaba de hecho y de palabra la necesidad de transformar a Bolivia, aunque bajo la etiqueta de socialismo. Se iniciaba así una ráfaga etapa de luchas sociales, pero un hecho definió todo el carácter del gobierno de Hernando Siles, una acción contra los intereses del santuario económico del multimillonario internacional Simón Luturí Patiño, dueño de la mayor parte de la minería del estaño de Bolivia. En efecto, debido a la reducción de los impuestos que pagaba la minería por la baja del precio del estaño, el gobierno de Siles carecía de los ingresos necesarios hasta para hacer frente al pago de sueldos de los empleados públicos y a los profesores, lo cual originó problemas sociales que hacían recaer la culpa no en los exportadores de minerales, sino en el gobierno dependiente y empobrecido. Frente a esa situación, el gobierno decidió pedir ayuda a los grandes mineros enriquecidos con los recursos naturales y el trabajo de los bolivianos y decretó un empréstito forzoso de 2 millones de bolivianos, menos de $1 millón actuales. Los bancos objeto del empréstito no resistieron al decreto, excepto el Banco Mercantil, propiedad de Patiño, que se opuso a cancelar su cuota alegando total falta de fondos, argumento absurdo y contradictorio que enervó al presidente Siles. Irritado por tal actitud del Banco de Patiño, Siles dio rienda suelta a su intuición y ordenó la incautación de libros del Banco Mercantil a cargo del notario de Hacienda, quien, acompañado de sus agentes, allanó el santuario del Rey del Estaño. El funcionario, sin embargo, se limitó a llevarse los libros, porque no encontró ni un billete. La profanación de Siles a la casa bancaria de Patiño fue suficiente para que se declarase una crisis política encabezada por el salamanquismo. Pero, a nivel de los grandes magnates del estaño, la acción determinó el decreto de pena de muerte del gobierno. Así, Hernando Siles dio el primer paso práctico nacionalista contra el poder colonial que oprimía a Bolivia. Sin embargo, se trató de una actitud espontánea, una casualidad de la historia, que permitió que se abra el camino para la lucha de liberación nacional de Bolivia. Las fuerzas conservadoras, los grandes mineros y sus aliados, los terratenientes feudales enemigos jurados del pueblo, formado por obreros, artesanos, campesinos, la pequeña burguesía y la naciente burguesía nacional intuyeron que un movimiento de masas trataba de desplazarlas de sus posiciones de dominio económico y político. Es más, la actitud de Siles con el asunto del allanamiento al Banco Mercantil, así como su pasividad frente a movimientos de izquierda, significaba un peligro, por lo cual era preciso establecer un nuevo gobierno que respondiese en forma incondicional a los sistemas de explotación colonial, el orden establecido del saqueo del país, sacándose de encima todo obstáculo impertinente. En medio de esas características generales, la oligarquía feudal colonial decidió volver a gobernar al país directamente. Empezó entonces la gran conspiración conservadora, creando la anarquía y el desorden, movilizó a estudiantes, obreros, grupos de lumpen proletariado y finalmente sectores de fuerzas militares. La insurrección rosquera se cocinaba febrilmente movida por manos ocultas y siniestras. La subversión ganó las calles y una acción militar se encargó de dar el tiro de gracia al tímido primer intento de nacionalismo en este siglo en Bolivia. Un ingrediente notable se vino a sumar a la conspiración el tropiezo de Siles de prorrogarse en el poder, actitud que constituyó el detonante político para aderezar el golpe, mientras al mismo tiempo se ponían en ebullición los coagulantes regionales y la crisis financiera. Siles gestó entonces una maniobra para la prórroga, en actitud consciente o intuitiva, frente a grandes infortunios que advertía cada vez con mayor claridad. Dejaría el gobierno en manos del gabinete y este llamaría a elecciones para reunir una constituyente. El personaje central de la maniobra política sería naturalmente el mismo Hernando Siles. En ese sentido, el mandatario dictó el Decreto Supremo de 28 de mayo de 1930. Disponía que, fundándose en graves razones de Estado y deseando consolidar la institucionalidad del país, ha decidido declinar hoy irrevocablemente su alta investidura, inhibiéndose de intervenir en la solución del problema político suscitado por las manifestaciones parlamentarias y populares que solicitan su participación en el gobierno. Agregaba el decreto: es necesario analizar la marcha institucional de la República, poniendo a la nación en la posibilidad de recobrar por sí misma y resolver con alto espíritu cívico sus propios problemas. Al parecer, ciertos partidarios no sinceros de Siles y con propias ambiciones presidenciales iniciaron una campaña para reelegir al gobernante. No se descarta que hasta la misma derecha se impuso la tarea de hacer cometer al mandatario el error del intento prorroguista. También se afirma que los allegados a Siles, como Fidel Vega y Rafael Taborga, maniobraban para que la convención a realizarse pudiese eliminar a Siles y llevar a la presidencia a uno de ellos, partidarios de la salida convencional. En cuanto al medio de provocación, dice Augusto Céspedes en su libro El dictador suicida, no es arbitrario pensar que usando la red de comunicaciones sociales y privadas que llegaban hasta el Palacio Quemado, la propia rosca hubiese hecho entrever a Siles su adhesión a la prórroga para inducirlo al tropiezo. El personaje que hizo estallar la noticia fue el parlamentario y periodista José Antesana, quien el 3 de febrero de 1930 pronunció un incendiario discurso en Potosí, afirmando que el Partido Nacionalista, por unanimidad y con la sola resistencia de su fundador, el doctor Hernando Siles, a quien aún no ha logrado vencer, pensó que dada la gravedad de la situación internacional provocada por el Paraguay y el estado caótico en que se encuentra actualmente la política interna, es de alta conveniencia política prevenir la anarquía, afianzar la paz para asegurar la defensa externa del país, otorgando una prudente prórroga al mandato presidencial del doctor Hernando Siles, mientras se normalice la situación y pueda el gobierno nacionalista llevar adelante su amplio programa constructivo y de consolidación nacional. La posición de José Antesana fue rechazada por los sectores conservadores, de los cuales Daniel Salamanca, jefe del Partido Liberal, fue su máxima expresión, y quien en un manifiesto del 8 de febrero refutó a Antesana señalando enfáticamente, el senador don José Antesana nos dice que el partido
nacionalista por unanimidad, ha resuelto la prórroga presidencial del doctor Siles. Es atentatorio a la Constitución y funesto para la paz de la República. Es necesario, ante todo, echar en profundo olvido la existencia de cierto andrajo que se llama Constitución Política, andrajo 1000 veces enarbolado y 1000 veces desgarrado en la lucha de 100 años que forma nuestra vida. En todas las situaciones he oído la misma cantinela política. El doctor general don Ismael Montes, el primer iniciador de las prórrogas presidenciales de Bolivia y fue enaltecido como un hombre necesario, ahora se presenta don Hernando Siles como necesario para salvar al país y llevarle a buen puerto en el diferendo con el Paraguay. Estaba lanzado el reto de los liberales con el pretexto del prorroguismo, el respeto a la Constitución sacrosanta, todo alineado con el regionalismo, esta vez dirigido contra los chuquisaqueños y otros conceptos abstractos de alto contenido explosivo. Pese a la reacción opositora, el gobierno de Siles intentó llevar adelante el proyecto y dictó el decreto de 23 de mayo, cuyo primer artículo señalaba lo siguiente: el Consejo de Ministros asume las funciones del Poder Ejecutivo, convocando para el domingo 29 de junio de 1930 y elecciones para senadores y diputados, los que se reunirán conjuntamente en Convención Nacional a inaugurarse el 28 de julio de este año en la ciudad de La Paz. Hernando Siles dejó el mando de la nación en manos del Consejo de Ministros, integrado por Germán Antelo Arauz en la cartera de Gobierno y Justicia, Fidel Vega en la de Guerra e Interino de Relaciones Exteriores, José Aguirre y Achá de Instrucción, Franklin Mercado de Hacienda, Teniente Coronel David Toro de Fomento y Comunicaciones y Teniente Coronel Carlos Banzer de Agricultura y Colonización. El 2 de junio fue posesionado el ministro de Relaciones Exteriores Alberto Díaz de Medina. Antelo fue reemplazado por David Toro. Entonces empezó a agitarse el movimiento antiprorroguista, que fue aumentando de volumen. Cuando solo faltaban pocos días para las elecciones, la efervescencia popular adquirió características violentas, especialmente con la participación de universitarios y estudiantes. Los universitarios demandaban la autonomía, pretexto que utilizó como su mejor caballito de batalla para ayudar a derrocar al gobierno. No faltó el martillo, con el cual se